los soldados eran soldados de 18 años. Cuando yo me recibí como militar, como oficial, los soldados eran de 21 años. Luego la ley cambió y los soldados comenzaron a ingresar de 18 años. Creo recordar que tenía que ver con el tema de los estudios, ¿no? A efectos de que el servicio militar no cortara los estudios posteriormente. Que empezaron a entrar a los 18 años y obviamente eran muy jóvenes. Y además de que eran muy jóvenes, muchos de ellos, por la época en la cual se desató la guerra, habían tenido muy poca instrucción. Había muchos regimientos que llamaron a los soldados que se habían ido de baja en diciembre o en enero para que volvieran, pero otros no pudieron hacer eso y tuvieron que llevar los soldados que habían incorporado en febrero, con lo cual estamos hablando de 2 meses de instrucción, 2 meses y medio. Yo vi soldados tirar sus condiciones de tiro sobre blancos en el mar, o sea, completar su instrucción en ese lugar, pero no, de ninguna manera fueron enviados soldados a morir, no. Los soldados de 18 años que fueron son mis héroes preferidos, son mis héroes favoritos, porque no solo eran muy chicos y tenían poca instrucción, sino que tenían un corazón de oro. Lo único que querían era luchar y pelear por su patria. Por supuesto que hubo algunos que no se desempeñaron de esa manera, pocos, no solo entre los soldados, también entre los oficiales y suboficiales, pocos, algunos hubo, como en toda guerra. Pero la masa de esos soldados fueron verdaderos héroes. Le vuelvo a repetir que todos esos lugares donde estuve, que son más de 60, pude ver esos soldados de 18 años en todos lados. No los vi en Puerto Argentino, los vi en Darwin, los vi en Howard, los vi en Puerto Fox, los vi en todos los lugares. Y en todos los lugares lo que yo percibía era una entrega absoluta, un orgullo total. Siempre muestro cuando hago alguna charla, cuando recorro las unidades, un cartel que los ingleses tienen de Monte Longdon, donde fue uno de los combates más difíciles de la guerra, donde ellos ponen las edades, tienen todos sus muertos y ponen las edades, ¿no es cierto? Había 7 u 8, no recuerdo bien, que tenían 18, uno de 17 años y otros de 19. La diferencia es que estaban muy bien equipados y muy bien instruidos, pero también eran muy jóvenes. Y ellos ponen en el cartel, es una conmemoración que ellos hacen para recordar ese combate en el Reino Unido. Y dice, chicos de la guerra, no, ellos eran señores de la guerra. Y así se sentían nuestros soldados. Se sentían como señores de la guerra, con todas las carencias absolutas que tenían de la edad, de la logística, el heroísmo todos los minutos, el heroísmo el que yo identifico como el de vencer no al enemigo inglés, que es bastante más fácil, sino el de vencerse a uno mismo, porque hay que vencerse a uno mismo todos los días para soportar todas esas dificultades y seguir fiel al cumplimiento de la misión. Ahí se patentiza absolutamente que a pesar de todas las dificultades que teníamos, a pesar de las improvisaciones que hubo en la guerra, a pesar porque la guerra fue declarada o desatada sin pensar que iba a desarrollarse. Los mandos o el poder político de ese momento no imaginaba que la guerra se iba a desarrollar y pensaron que iba a ser solamente la Operación Rosario. Bueno, toda esa improvisación, el despliegue prematuro, la falta de comunicaciones, la falta de inteligencia, la falta de equipamiento, la falta de instrucción de muchos elementos, hacía, como yo digo siempre, que las actitudes fueran siempre más importantes que las aptitudes. Es decir, poseían menos aptitudes que el enemigo porque tenían peor equipo y porque estaban menos instruidos, pero en cuanto a sus actitudes, yo diría que eran tan buenos o mejores que aquellos que se aproximaban a sus posiciones. Estoy hablando de los soldados de 18 años, pero estoy hablando de todos los que combatían en las islas. Hablo específicamente de ellos en este momento porque obviamente cuando uno ve un chico de 18 años, hoy, cualquier día en la calle, realmente lo ve y ve que es muy chico. Y sin embargo yo le digo que eran leones. Le puedo asegurar que eran leones.